Nunca te mudes a Colombia. Aunque suene sorprendente, según los datos más recientes de finales de junio de 2025, el número de extranjeros residiendo en Colombia ha alcanzado una cifra récord histórica de aproximadamente 3.956.619 personas. Esto representa un aumento de cerca de 368.000 personas en comparación con el año anterior, registrando un crecimiento de alrededor del 10% en tan solo un año. Si miramos a largo plazo, la cantidad de extranjeros viviendo en Colombia ha experimentado un aumento explosivo en las últimas 2 décadas. En 1994 eran apenas 1,29 millones, en 2014 llegaron a 2,12 millones, y hoy en día superan con creces los 3,95 millones. Detrás de estas cifras, se encuentra un fenómeno que está transformando al país, el boom de los expatriados y nómadas digitales que llegan a Colombia atraídos por el bajo costo de vida y una naturaleza espectacular. Para responder a este reto nacional, el gobierno ha avanzado en la expansión de visados para nómadas digitales y otros permisos de residencia, promoviendo activamente la llegada de trabajadores extranjeros. Además, se están haciendo esfuerzos para atraer talento de alto nivel, y los casos de extranjeros que llegan, se enamoran del país y deciden establecerse de forma permanente van en aumento. Aún más, encabezados por ciudades como Medellín, muchos gobiernos locales promueven la integración cultural, continuando los esfuerzos por crear sistemas de apoyo para la vida diaria y el aprendizaje del idioma español. A medida que Colombia fortalece su postura como un país receptor de extranjeros, la mirada del mundo también ha cambiado. El país que alguna vez llamó la atención exclusivamente como un destino turístico, ahora trae un inmenso interés como el país en el que quiero vivir. En redes sociales y YouTube, publicaciones diciendo quiero mudarme a Colombia o quiero vivir en Colombia en el futuro se han vuelto muy notorias. Los motores de esta popularidad son el encanto de la cultura colombiana, el clima y, sobre todo, la tranquilidad y comodidad que experimentan los extranjeros al tener un alto poder adquisitivo. Por ejemplo, el estilo de vida vibrante es muy valorado a nivel mundial. Un país donde la gente te recibe con los brazos abiertos, y donde, aunque no hables español, los dependientes de las tiendas de conveniencia o los locales te atienden con una amabilidad y cortesía extremas. Esa es Colombia. Los servicios de plataformas funcionan eficientemente, la vida se siente accesible y llena de comodidades. No son pocos los extranjeros que quedan profundamente cautivados por este ambiente ordenado pero festivo. Además, en los últimos años se ha hablado mucho de un fenómeno llamado el guayao colombiano o la nostalgia por Colombia. Esto se refiere a un fuerte sentimiento de pérdida y vacío que sienten los extranjeros tras regresar a sus países de origen luego de unas vacaciones. Extraño los parches en Medellín. En Colombia la vida era mucho más alegre. Quiero volver a sumergirme en esa calidez humana. Las redes sociales están inundadas de este tipo de publicaciones. Este fenómeno psicológico podría llamarse un choque cultural inverso, por así decirlo, un choque de regreso. Es al volver a casa cuando se dan cuenta del valor único que tiene Colombia y se desaniman por el contraste con sus propios países. Este choque inverso se transforma directamente en el deseo de, la próxima vez quiero vivir allí. Quieren saborear la emoción del viaje por mucho más tiempo. Este deseo puede ser muy natural. Sin embargo, lo importante aquí es el hecho de que esa emoción no es necesariamente igual a la vida cotidiana. Vivir en Colombia significa echar raíces, sumergirse en sus reglas y su cultura. No es una simple extensión de unas vacaciones de ensueño. Dicho esto, también es un hecho que no son pocas las personas que, sin comprender estas diferencias prácticas, desean mudarse llevadas puramente por la emoción. Y como resultado, muchos extranjeros sufren por la brecha entre la idealización y la realidad, y en ocasiones, terminan arrepintiéndose de la mudanza en sí. La emoción de cuando visitaron como turistas queda grabada muy vivamente en sus corazones. La gente extremadamente amable, el clima perfecto, los paisajes espectaculares, todo parece ser la vida ideal. En medio de todo esto, el contenido de una youtuber extranjera enfrentó a muchas personas con la cruda realidad. Esa persona es Allison, una mujer estadounidense que vive en Medellín.
Ella está entrando en su 6º año viviendo en Colombia. A través de YouTube, sigue hablando con una mirada aguda sobre los problemas que enfrentan los extranjeros al mudarse a Colombia y la actitud necesaria para integrarse en la sociedad colombiana. Alison, quien tiene la experiencia de haber estudiado en una universidad local, y que actualmente trabaja a tiempo completo en una empresa colombiana, publica videos basados en sus experiencias reales bajo el nombre de canal Alison en Medellín, abarcando temas como la vida en el país, el aprendizaje del español y la cultura laboral local. El video que atrajo una atención particular se titulaba Los tipos de personas que no deberían mudarse a Colombia. Puede que el título dé una impresión un poco dura. Sin embargo, el contenido real es sorprendentemente calmado y preciso, sin permitir que los espectadores mantengan ilusiones, enfrentándolos estrictamente a la realidad y expresando claramente la preparación mental que deben tener los extranjeros que desean mudarse. No era una fantasía optimista de, si te mudas tu vida cambiará, sino un contenido que transmitía la realidad de que, para cambiar se requiere un enorme esfuerzo y adaptación. Tener sueños es maravilloso. Pero para hacer realidad ese sueño, se necesita la determinación de cambiar uno mismo. Ese era el mensaje fundamental en su contenido. Entre los videos de Alison, uno que llamó especialmente la atención fue su advertencia a las personas que intentan mudarse a Colombia basándose únicamente en la cultura pop. La cultura pop colombiana ciertamente ha ganado popularidad en todo el mundo. Las telenovelas icónicas, las producciones sobre la cultura narco, el reggaetón, o películas como Encanto. Probablemente hay muchas personas que se interesaron por primera vez en Colombia a través de estas obras. Tratando de comprender profundamente su encanto, aprenden español y no son pocos los que sueñan con vivir algún día allí. Sin embargo, Alison lo dice claramente, amar esta cultura es maravilloso, pero el mundo de la televisión o la Colombia real no coinciden necesariamente. Por ejemplo, la vida retratada en las series es dramática, llena de acción y romances que se desarrollan extravagantemente, pero la sociedad colombiana del día a día tiene un lado muy trabajador y esforzado. Y las relaciones humanas reales se construyen con mucho tiempo y barreras que no siempre son evidentes. Además, en las ficciones a menudo se ven representaciones casi mágicas donde la vida es una fiesta eterna en medio de un paraíso, pero, naturalmente, la realidad es mucho más compleja. Al llegar a Colombia, no son pocos los extranjeros que se sienten agotados por las dinámicas sociales laborales, sintiendo que los círculos son mucho más cerrados de lo que imaginaban y que la barrera del idioma es mucho mayor de lo esperado. Y el mayor problema de todos es que se mudan manteniendo la fantasía de que, como una extensión de ver series o escuchar Urbana, vivir en Colombia será divertido todos los días. Incluso para quienes buscan la residencia permanente, cuando buscan viviendas se enfrentan a propiedades donde se les niega el alquiler, o sufren el rechazo por la inflación causada por la gentrificación, y la vida libre que habían imaginado comienza a desmoronarse. Además, hay muchos casos reportados sobre la dificultad de asegurar una vivienda debido a la estricta necesidad de tener un fiador, un garante con propiedades de finca raíz, y a un sistema de contratos de arrendamiento engorroso. Los altos costos de los depósitos, los papeleos iniciales y los problemas de cobros al momento de desocupar también son un problema. De hecho, las redes sociales están llenas de estas voces. Pensé que todo iría sobre ruedas al llegar a Colombia. Encontrar apartamento fue dificilísimo. Pensé que haría amigos de inmediato como en la televisión, pero la realidad fue solitaria. Al no saber el idioma, todo en mi vida se convirtió en un muro. Alison enfatiza intencionalmente la existencia de personas que se han enfrentado a esta realidad para decirles a aquellos que están considerando mudarse, Colombia no es un país mágico. ¿Los sueños solo pueden construirse sobre la realidad? La verdad es que una fuerte admiración por la cultura colombiana a veces puede llevar a malentendidos. Una de las cosas que sorprendió a Alison cuando llegó a Colombia por primera vez fue la brecha entre la colombianidad imaginada y la realidad. La imagen de Colombia que se ve en el extranjero es a menudo la del realismo mágico, selvas, fincas cafeteras, todos bailando salsa en las calles y comiendo arepas sin parar. Creyendo que esta cultura tradicional sigue viva intacta en cada rincón y que los colombianos viven constantemente en ese ambiente.
había albergado inconscientemente esa imagen. Sin embargo, en cuanto a cómo es la vida real, la mayoría de los hogares son apartamentos urbanos modernos, con camas estándar, dietas muy variadas y rara vez andan vestidos con trajes folclóricos. Allison, que pensaba que esos estereotipos eran el día a día, dice, preguntarles en tono de broma, ustedes toman café y comen arepas a todas horas, ¿verdad? Me di cuenta después de que, de hecho, era irrespetuoso para los colombianos. Además, hay bastantes malentendidos sobre la cultura alimentaria. Algunos piensan que toda la comida en Latinoamérica es súper picante, o creen que no se pueden conseguir ciertos productos internacionales, o que beber aguardiente es obligatorio cada día. Estos malentendidos, provenientes de diferencias en el contexto cultural, pueden causar incomodidad a los locales, incluso si no hay mala intención. Lo mismo ocurre con las perspectivas religiosas. Antes de llegar, Allison había escuchado que la gran mayoría de los colombianos eran devotamente católicos de manera estricta. Sin embargo, en la realidad, aunque las tradiciones están presentes, la práctica es muy flexible, van a las procesiones, se casan por la Iglesia Católica, pero en el día a día tienen una enorme flexibilidad religiosa, sintiendo que los colombianos valoran mucho más las relaciones humanas, la calidez y el quedar bien, que el dogma estricto en sí. Cada vez que sentía profundamente la cultura, Allison tuvo que enfrentarse una y otra vez a sus propias suposiciones preconcebidas. Y dice que llegó a pensar sinceramente, entender a Colombia no se trata de conocimiento, se trata de experiencia. Y otro caso sobre el cual ella hizo una advertencia fue el de las personas que deciden mudarse a Colombia manteniendo una actitud de turista. Quedan conmovidos por la Colombia que visitaron haciendo turismo y esperan que, como una extensión de ello, la vida cotidiana sin duda será igual de maravillosa. Este es un patrón que se ve en muchísimos extranjeros. En un viaje corto, solo experimentas las cosas buenas. Pero vivir significa la acumulación del día a día. Incluso algo como entender cómo funcionan los estratos socioeconómicos para los servicios públicos varía según el barrio y confunde. El pago del arriendo, las normas del edificio, el trato con la administración local, la realidad de la vida que los turistas no podían ver comienza a aparecer una tras otra. De hecho, para los extranjeros que intentan trabajar en Colombia, el primer gran muro es la obtención de la visa. Colombia tiene reglas estrictas para la permanencia, y por lo tanto, los requisitos para obtener la visa están rigurosamente definidos. Por ejemplo, en las principales categorías de estadía, a menudo se exigen condiciones como títulos universitarios, contratos, comprobantes de ingresos altos internacionales o inversiones de años, y se examina detalladamente la procedencia de los recursos. Incluso si deseas trabajar remoto para tu empresa, si tu perfil no coincide exactamente, existe la posibilidad de que sea denegada. Además, los documentos a presentar son muy variados y si hay el más mínimo error en el contenido, la solicitud es rechazada fácilmente. El proceso de revisión puede tomar de 1 a 3 meses, y como los criterios de evaluación a veces no son claros, existe la realidad de que con las mismas condiciones a unos se les apruebe y a otros no. Las empresas patrocinadoras también tienen responsabilidades financieras y laborales que elevan aún más la barrera. Sumado a esto, para los extranjeros que no están familiarizados con el español y el sistema colombiano, la solicitud en sí es demasiado compleja, y no son pocos los casos en los que no se puede lograr sin la ayuda de expertos. Este muro del sistema se siente como si, más allá de un simple trámite, estuviera poniendo a prueba tu determinación de venir. Además, dependiendo del estatus de la visa, hay casos en los que no se puede elegir libremente en qué trabajar, y muchos extranjeros sufren porque aunque pueden vivir allí, no es haciendo lo que quieren. Allison también señala que, incluso si viajan a Colombia repetidamente, hay muchas personas que no tienen una imagen clara de lo que es realmente vivir y hacer trámites allí. En el turismo todo se centra en lo extraordinario, pero la vida no es un viaje, es más bien una serie de rutinas y reglas. Si asumes que puedes saborear esa emoción todos los días sin tener esa perspectiva, ¿sufrirás por la desconexión con la realidad? Trabajar allí implica no pocas veces largas jornadas laborales desde la mañana hasta la noche.
Y en la cultura laboral colombiana existen relaciones humanas únicas como reglas implícitas, respeto por la jerarquía y esa actitud de leer el ambiente, como la indirecta de la hora colombiana o la evasión del no directo. Para quienes vienen de Occidente con la premisa de la cultura de diálogo plano y conciliación de la vida personal y laboral, esto puede convertirse en un estrés mucho mayor de lo esperado. De hecho, entre los extranjeros que se han mudado a Colombia, no son pocas las voces que dicen, estaba con la mentalidad de que todos los días serían vacaciones, pero mi espíritu se quebró rápidamente o casi me aplasta un sentimiento de soledad que nunca sentí durante el viaje. A primera vista, la sociedad colombiana parece sumamente abierta, pero para entrar al verdadero círculo interno se necesitan reglas, costumbres y mucho tiempo. Si te mudas sin darte cuenta de esto, podría llevarte a aislarte tú mismo. Lo que el video de Allison demostraba era que los viajes son divertidos por naturaleza, y por eso mismo no se debe subestimar lo que implica mudarse. Los viajes y la vida son cosas distintas. Por muy maravillosa que haya sido la experiencia de visitar el país, el hecho de que eso no sea base suficiente para la residencia permanente es precisamente el punto de vista objetivo que atrajo tanta empatía. Además, lo que Allison enfatizó fue que las personas que no intentan aprender las reglas sociales sufrirán en Colombia. Colombia es una sociedad que tiene normas y costumbres particulares. Existen acuerdos tácitos que no están escritos. Al enfrentarse a ellos, muchos se confunden diciendo, no entiendo por qué se hace así, o en mi país es diferente. Sin embargo, Allison dice, incluso si no entiendes la razón, lo importante es intentar adaptarte al principio. La sociedad colombiana ha construido un entorno donde todos pueden convivir manteniendo el orden mediante reglas comunes. Si vas allá sin entender esos antecedentes y tratas de vivir con una actitud de no obedecer las costumbres locales, será solo cuestión de tiempo para que surjan fricciones con tu entorno. Por ejemplo, actuar como si toda la ciudad fuera una fiesta, hacer ruido a altas horas de la noche o ignorar el impacto en la comunidad se considera de muy malos modales en Colombia y conduce al deterioro de las relaciones con los vecinos residentes. Especialmente en los complejos de apartamentos urbanos, estas actitudes a menudo se convierten en la chispa de serios problemas. Solo porque nadie te llame la atención de frente, no significa que esté tolerado. Hay casos en los que a tus espaldas te verán como alguien sin sentido común. Además, en cuanto a los trámites gubernamentales o el uso de servicios públicos, hay personas que muestran abiertamente su frustración porque los funcionarios no hablan inglés, pero Allison afirma categóricamente, ese no es un problema del lado que te recibe. Es algo para lo que el que llega debe prepararse. Aprender el idioma es el esfuerzo mínimo para entrar en una nueva sociedad, y si lo descuidas, naturalmente se acumularán el sentido de aislamiento y los inconvenientes. Por supuesto, no es necesario entenderlo todo a la perfección. Sin embargo, en Colombia se valora especialmente la actitud de intentar comprender y el esfuerzo por no causar problemas al entorno. Esto está muy ligado a la capacidad de leer el ambiente que exige la sociedad. Aunque nadie te lo señale directamente, debes observar el comportamiento de los demás y actuar deduciendo a partir de ahí. Si ignoras estos modales invisibles, sin darte cuenta serás distanciado por la sociedad. Para un inmigrante, las reglas y costumbres colombianas a veces pueden parecer engorrosas e inflexibles. Sin embargo, todas existen para proteger la seguridad, la paz y la convivencia de las personas. Allison apelaba fuertemente a que, en lugar de volverse obstinado pensando que la forma de hacer las cosas en su propio país es la correcta, es importante intentarlo primero. Tener la actitud de querer saber por qué las cosas son como son. Para ser honesta, entre los extranjeros que vienen a Colombia, no son pocos los que deciden mudarse por motivos románticos. Mientras decía esto, Allison parecía un poco consternada. Ciertamente, los casos de mudanza motivados por tener una pareja o cónyuge de Colombia no son raros hoy en día. El romance y el matrimonio internacional son una forma de intercambio cultural y pueden ser una experiencia maravillosa. Sin embargo, al mismo tiempo, ella advierte que ahí se esconde una idealización excesiva y una realidad pasada por alto. Si salgo con alguien de Colombia seré feliz.
Si me caso con alguien de aquí, estaré seguro. Si te dejas atrapar demasiado por esos estereotipos, terminarás profundamente herido después. Según las estadísticas que ella presentó, la tasa de divorcio en los matrimonios internacionales entre colombianos y extranjeros tiende a ser más de 1.5 veces mayor que en los matrimonios entre personas de la misma nacionalidad. Especialmente, cuando una de las partes se casa sin comprender plenamente la cultura, hay muchos casos donde la relación fracasa debido a esa brecha. La barrera del idioma, las diferencias en los valores familiares, la visión sobre el trabajo y la división de las tareas domésticas, hay más muros que superar de los que se piensa. Una vez que la fiebre del romance se enfría, solo queda la realidad. Y el mayor problema de todos es decidir mudarse usando el romance como un escape o como un medio para crear un lugar al que pertenecer. Mudarse bajo estas condiciones genera una dependencia extrema hacia la pareja y una relación desigual, lo que en última instancia puede terminar haciendo sufrir a ambas partes, advirtió ella. El amor es importante, pero para vivir en Colombia, con solo eso no se puede sobrevivir. Además, Allison dirige una mirada severa a aquellas personas que vienen pensando que serán populares simplemente por ser extranjeros. Es cierto que al llegar a Colombia, puede haber situaciones en las que llames la atención. Pero hay personas que malinterpretan esto y piensan que es natural que se les dé un trato especial. Esta tendencia se ha acelerado en los últimos años con la popularización de las redes sociales, y los influencers molestos, que difunden videos de comportamientos inapropiados y faltas a los modales públicos se han convertido en un problema social. Tienen una actitud como si Colombia fuera un escenario y ellos estuvieran actuando como los protagonistas, pero el país no es el set de una obra de teatro. Es una sociedad real y una comunidad donde viven personas. En esas palabras de ella, se incluía un profundo respeto hacia los colombianos que viven honestamente su día a día, y una advertencia contra el consumo frívolo de una cultura diferente. Incluso si vienes con la motivación de querer llamar la atención y ser tratado de manera especial, esa fantasía se desmoronará rápidamente. A partir de ahí, como enfrentes la realidad será el verdadero desafío. Los ojos de Allison al decir esto no culpaban en absoluto a nadie, sino que tenían una mirada directa y sincera, como de alguien que se preocupa por aquellos que vienen. Entre las líneas de sus palabras, se filtran los aprendizajes y las realizaciones que ha sentido a lo largo de sus 6 años de vida en Colombia. Y tal vez, esa actitud misma sea el primer paso para superar las diferencias culturales y ser aceptado como un miembro de la sociedad. Su video se puede considerar sin duda como un manual de preparación mental que todas las personas que estén considerando mudarse a Colombia deberían ver al menos una vez. Y, como tal, también se convierte en una oportunidad para que los propios colombianos se cuestionen qué significa aceptar y qué significa convivir. Hoy en día, el número de extranjeros que visitan Colombia sigue en aumento. No solo turistas, sino también personas que vienen a trabajar, personas que se mudan con sus familias y personas que, atraídas por la cultura, desean quedarse a largo plazo de manera incesante. Por otro lado, también se ven muchos casos de personas que no logran adaptarse a la vida en Colombia y regresan rápidamente a sus países. Entonces, ¿qué es lo que separa a quienes logran establecerse de quienes se van? La respuesta podría ser sorprendentemente simple. Se podría resumir en esta sola frase: ¿qué tanto eres capaz de cambiarte a ti mismo? Si la cultura es diferente, el sentido común también lo es. Lo que en Colombia es normal, en otros países puede no tener sentido en absoluto. A la inversa, lo que es normal en el extranjero, en Colombia puede ser considerado una molestia. Esto no se trata en absoluto de qué lado está en lo correcto o quién está equivocado. Precisamente por eso, no debes volver absoluto tu propio sentido común, debes intentar dejarlo a un lado por un momento. Agudizar el oído a la atmósfera de este nuevo lugar y dar un paso adelante sin temor a la incomodidad, esa flexibilidad misma se convierte en la clave para vivir siendo tú mismo dentro de una cultura diferente. La existencia de alguien como ella es también un gran activo para Colombia. La presencia de personas que entienden diferentes culturas y sirven de puente se volverá indispensable en una sociedad que será cada vez más diversa. ¿Tienes la determinación necesaria para vivir en Colombia? Enfrentarse a esta pregunta
Esa podría ser la cosa más importante y la primera que deben hacer todas las personas que deciden mudarse. El mensaje de Allison pronto se extendió por todo el mundo a través de redes sociales, foros internacionales y videos con subtítulos traducidos. Y de repente, una ola de empatía inesperada comenzó a llegar desde varios países. De los espectadores colombianos se destacaron voces como estas: a personas así las recibimos con los brazos abiertos. Me conmovió su actitud de querer aprender con tanto respeto. Más que una extranjera, la veo como una compañera con la cual convivir. Además, también llegaron comentarios de colombianos que trabajan junto a extranjeros, como el siguiente: en mi lugar de trabajo también hay extranjeros. Y espero que la comprensión mutua se profundice a través de videos como este. Estar confundidos por las diferencias culturales es algo mutuo. Al compartir esto de esta manera, también hay colombianos que se sienten ayudados. Por otro lado, en los comentarios del extranjero, se vieron muchas opiniones de que la narrativa de Allison se superponía con los problemas de sus propios países. En nuestro país, los modales de los inmigrantes también son un problema. Sus palabras no se limitan a Colombia, se aplican a la migración en todo el mundo. Para alguien que está tomando la determinación de mudarse, este video es como un tesoro. Especialmente, de profesionales que viven en el extranjero y de personas con experiencia trabajando en Colombia, llovieron elogios llenos de sentimientos reales. Esto es realmente la vida real. Yo también trabajé en Colombia y las palabras de Allison me hicieron asentir con la cabeza una y otra vez. Si quieres conocer Colombia, primero deberías ver este video. Hay una esencia que definitivamente no se puede tocar haciendo turismo. Estas reacciones fueron más allá del simple marco de mudarse a Colombia, ampliando la conversación hacia la convivencia y la comprensión como temas globales. La palabra diversidad se escucha a menudo hoy en día, pero para encarnarla realmente en la vida cotidiana se requiere tiempo y diálogo. Los buenos modales no son algo que se impone unilateralmente, sino algo que se aprende mutuamente. Un cambio de conciencia comienza con la realización individual de cada persona. El mensaje de Allison se convirtió precisamente en ese catalizador de la realización, extendiendo una onda silenciosa en los corazones de muchas personas. El verdadero valor de su video radica en verlo antes de mudarse, en lugar de verlo después de haberlo hecho. Precisamente un juicio basado en conocer la realidad es lo que evitará decepciones y fricciones, convirtiéndose en el primer paso hacia una convivencia enriquecedora. Sus experiencias y palabras sinceras transmiten ese valor con una convicción indudable. Seguramente hubo mucho en este contenido que les resultó convincente a todos ustedes. Muchas gracias por vernos hasta el final. Si les ha gustado, por favor no duden en suscribirse al canal y darle a me gusta.